La tercera comunicación es no inferioridad de la terapia dual con darunavir-ritonavir más 3TC comparada con la triple terapia de darunavir más tenofovir y FTC en el mantenimiento de la supresión viral, resultados del ensayo dual GESIDA 8014 que nos va a presentar el doctor Federico Pulido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues como se ha comentado, vamos a comentar en los siguientes minutos los resultados finales a 48 semanas del ensayo clínico dual, que es un ensayo clínico de GESIDA, el estudio GESIDA 8014, también con código de la RIS ST45. ¿Por qué estudiar dobles terapias? Ya se ha comentado antes en la ponencia de esta mañana el interés en esas terapias duales, la posibilidad de tener a pacientes tratados con un inhibidor de proteasa y la lamivudina puede tener ventajas en cuanto a toxicidad y sobre todo en cuanto a coste. Y tenemos ya evidencia en ensayos, hay al menos 3 ensayos, 2 de los cuales son estudios españoles, el estudio LEI y el estudio SAL también otro estudio de GESIDA y el ATLAS un estudio italiano, que han demostrado que la terapia dual en switch, en cambio, en pacientes que ya están con carga viral indetectable, cuando se utiliza 3TC más lopinavir-ritonavir en el caso del estudio LEI o atazanavir-ritonavir en el caso de los estudios SALT y ATLAS, es no inferior a la triple terapia con 2 nucleótidos y esos mismos inhibidores de proteasa. Lo cierto es que hoy en día el inhibidor de proteasa que utilizamos mayoritariamente y que aparece en las guías es darunavir potenciado y no teníamos hasta este momento evidencia de su papel en este tipo de estrategias. Motivo por el cual nos planteamos este ensayo clínico en el que pacientes que están con carga viral indetectable durante al menos 6 meses, que se excluye razonablemente resistencia previa a darunavir o a 3TC, que están ya con tratamiento con darunavir más o bien abacavir 3TC o bien tenofovir FTC durante al menos 2 meses, que no tienen hepatitis B, porque no podríamos quitar tenofovir en ese caso, y pues se les asigna de forma aleatoria 1 a 1 y estratificado por los nucleósidos de partida, o bien Quivexa o bien Truvada, a recibir una terapia doble con darunavir-ritonavir y 3TC, o bien a seguir con la terapia triple que estaban ya manteniendo con darunavir-ritonavir y o bien Quivexa o Truvada durante 48 semanas, que es el análisis fundamental primario del ensayo. La hipótesis es que la biterapia sería no inferior a mantener la triple terapia en estos pacientes con carga viral suprimida durante al menos 6 meses. Y el objetivo primario, el endpoint primario, es determinar la proporción de pacientes con carga viral suprimida, menos de 50, a las 48 semanas, utilizando para ello, para contabilizarlo, el algoritmo de la FDA Snapshot en la población de intención de tratar expuestos, y ahora comento las poblaciones del estudio. Como endpoints secundarios, hacer análisis de sensibilidad con otras poblaciones, también utilizando el algoritmo de Snapshot en la población de intención de tratar pura, en la población por protocolo y en la población de tratamiento observado. También analizar la proporción de pacientes con fallo virológico, utilizando como definición el algoritmo también de Snapshot de la FDA, la proporción de pacientes con repuntes virológicos transitorios o blips, tanto únicos como 2 episodios de blips o triples. Los cambios en los CD4, datos de seguridad y efectos adversos y la posible aparición de resistencias. Para el estudio hicimos un cálculo de tamaño muestral y para eso asumimos que la pauta triple debería tener una eficacia a las 48 semanas, mantener la indetectabilidad en el 88% de los pacientes. Para eso nos basamos en las tasas de eficacia de la pauta triple de un ensayo parecido en su estudio de simplificación a monoterapia, que es el estudio MONET. En ellas, los pacientes que mantenían en todo momento triple terapia con darunavir-ritonavir, el 88% tenían carga viral indetectable a las 48 semanas. Utilizando un margen de no inferioridad del 12%, que es el habitual en estos estudios, una potencia del 80% y una significación unilateral de 2,5%, que equivale a un alfa del 5%, y con un 10% de pérdidas de seguimiento, pues calculamos 128 pacientes por rama. Eso fue al final el número de pacientes, 129 en la rama dual y 128 en la rama triple, que se aleatorizaron. Esa será la población de intención de tratar pura.
De ellos hay que quitar 3 pacientes en la rama dual y 5 en la rama triple, que una vez aleatorizados no llegaron a recibir el tratamiento del estudio, fundamentalmente por retiradas de consentimiento o en algunos por alguna desviación de protocolo detectada después de randomizar al paciente. Así que tenemos la población fundamental del análisis primario, que es intención de tratar expuestos, que son 126 pacientes en la rama doble, 123 en la rama triple. Luego hay otra población que se analiza como endpoint secundario, que es la población por protocolo, que a estos 126 y 123 se le quitan 6 pacientes en la rama dual y 2 en la rama triple, que son pacientes en los que se detecta alguna violación de los criterios del protocolo y que, por lo tanto, como digo, en ese análisis añadido se eliminan del denominador. La población incluida, finalmente, pues es muy similar, es un estudio aleatorizado. La única diferencia, además es en un factor que podría tener implicaciones y que por azar es diferente, es el tiempo en semanas con viremia suprimida. Y ves que tienen significativamente menos tiempo con viremia suprimida, 79 semanas frente a 113, los pacientes con la rama dual. Esto iría teóricamente en contra de la rama dual, así que bueno, pues es uno de los factores, quizá el único a tener en cuenta. Recordar que venían de tenofovir entricitabina 3/4 partes de los pacientes y un 25% aproximadamente de abacavir 3-TC. Este es el endpoint primario del estudio. Un 89% de pacientes por snapshot en la población de intención de tratar expuestos mantenía una carga viral indetectable con la terapia dual y un 93% con la terapia triple. Esta diferencia no es significativa, pero lo que nos importaba saber era si podemos descartar diferencias clínicamente relevantes a favor del tratamiento control, del tratamiento triple, y eso se descarta con el límite del intervalo de confianza que queda por dentro del 12% y, por lo tanto, nos permite afirmar que la biterapia en este escenario de simplificación es no inferior a mantener una triple terapia. Como veis por el snapshot, aquí se ven las diferencias en fracaso virológico que ahora analizaremos, son pequeñas, y alguna diferencia algo más en pacientes que fracasan por causas no virológicas. Cuando analizamos por el snapshot exactamente dónde están esos pacientes que se consideran no éxito o fracaso, pues aquellos que se consideran que tienen una carga de más de 50 son 4 en la rama dual, 2 en la rama triple. Hay 2 pacientes en cada rama que su fracaso es que justo en el análisis de ventana en semana 48 tienen una carga viral detectable. Estos 4 pacientes tienen una carga viral bajita de menos de 400 copias los 4 y que se podrían considerar blips, porque algunos luego ya fuera de estudio y manteniendo la misma terapia se han vuelto a quedar indetectables, pero que el protocolo Snapshot considera si en ese momento, aunque sea una única carga viral y de bajo nivel, es detectable como fracasos. Hay 2 pacientes que analizaremos con un poquito más de detalle luego, que discontinúan antes de la semana 48 y el motivo es falta de eficacia en la rama dual, ninguno en la rama triple. Y en cuanto a la ausencia de datos o discontinuaciones por otros motivos, hay 10 en la rama dual, 7 en la rama triple. Quizá aquí lo que más llama la atención son estas discontinuaciones debido a otras razones, mientras la carga viral seguía menos de 50, que son 6 en la rama dual, 2 en la rama triple. Como veis, todos esos pacientes son o bien por retirada de consentimiento o bien por pérdida de seguimiento. Aparte de este análisis, lo miramos con análisis secundarios de otra manera. Aparte de la población de intención de tratar expuestos, podemos hacer la población de intención de tratar pura, en la que metemos los 129 y los 128 pacientes, incluyendo aquellos pacientes aleatorizados que no empiezan el tratamiento y eso se consideran fracasos. Nuevamente, el intervalo de confianza queda por dentro de los márgenes establecidos como clínicamente relevantes. En la población por protocolo, excluyendo esos 8 pacientes que tenían criterios de violación de protocolo, el intervalo sigue estando por dentro. Y en la población de datos observados, en las que solo se consideran aquellos fallos que tienen que ver con un fracaso virológico y no con otras causas de discontinuaciones o de fallos, pues la diferencia es más pequeña, es de 1,7%, con un intervalo de confianza más pequeño y totalmente por dentro de
del margen preestablecido, 97% con doble terapia, 98% con triple terapia. Quisiera remarcar que aquí quizá lo más llamativo es este 93% de respuesta con la triple terapia, que es mayor de la que habíamos esperado, ese 88%, mayor de lo que se ve habitualmente en los ensayos de mantenimiento con triple terapia y mayor de lo que se ha visto en otros estudios de estas características. Nos preocupaba mucho que los pacientes que están bien controlados lo estén todo el tiempo, porque sabemos que en monoterapia uno de los problemas era esa triplicación de bajo nivel, los blips, y vemos que no hay ninguna diferencia. Estos son el 82,5, 82,9 de pacientes que están con carga viral indetectable, menos de 50, en todas y cada una de las determinaciones que se realizan durante las 48 semanas. Es decir, no hay más blips. Cuando miramos desde el otro punto de vista de la proporción de blips, vemos que tanto 1 como 2 como 3 son pocos y sin diferencias entre ambas ramas. En cuanto a CD4, partían todos de CD4 buenos, los CD4 siguen subiendo en este año en números absolutos pequeños, no tiene mayor relevancia. Todo aquel paciente que tenía una carga viral por encima de 400 intentó genotipar y mirar resistencias. Esos fueron 5 pacientes, en 2 no fue posible, uno en dual y otro en triple, secuenciar la muestra y por lo tanto no se pudo hacer un genotipo. Si en otros 3 no se encontró ningún paciente con la mutación 184, que sería lo que nos advertiría de la posibilidad de estar seleccionando resistencias. Un paciente en triple vimos 3 mutaciones en la proteasa que no se conocían previamente en ese paciente, pero que por sí solas no generan resistencia a darunavir. Llama la atención que de estos pacientes con cargas virales por encima de 400, solamente estos 2, al final, en el análisis primario, son considerados fracasos virológicos, que son esos 2 que os decíamos de discontinuaciones antes de llegar a las 48 semanas en la rama dual. Fijaros, uno de ellos es que tiene un repunte de 80 copias en el basal. Cuando empieza en terapia dual, ya estaba fracasando cuando se pone la terapia dual. Se repite, la carga viral subía, probablemente es un paciente con problemas de adherencia, y los clínicos deciden suspender el tratamiento. Por lo tanto, se considera un fracaso, sin resistencia, como decía. Y este otro paciente es un paciente que en semana 24 hace un repunte, 988 copias, que cuando se repite ya está en 259, posiblemente también un bache de adherencia, pero que los clínicos, tras estas 2 cargas virales detectables, deciden suspender el tratamiento. Fijaros que en la triple terapia, por ejemplo, hay un paciente, claramente un problema de adherencia, no queda duda, que en la segunda se confirma, pero que los clínicos deciden mantener el tratamiento y en las 48 semanas está con carga viral indetectable. Y eso el snapshot no lo considera fracaso. Los efectos adversos, muy pocos, son en pacientes que ya toleran la medicación. Solamente fijaros en un dato. Las discontinuaciones por efectos adversos o intolerancia son mínimas. Un paciente en la rama dual, 2 pacientes en la rama triple. Así pues, las conclusiones es que la terapia dual con darunavir, ritonavir más 3TC es no inferior, igualmente bien tolerada, que darunavir más 2 nucleósidos como TDF-FTC o abacavir 3TC para el mantenimiento de una supresión viral ya conseguida. Que tras el cambio a darunavir, ritonavir más 3TC se mantiene la proporción de pacientes con supresión virológica permanente, esos que no hay ningún movimiento de carga viral. Y que estos resultados, unidos a los que ya teníamos con otros inhibidores de proteasa potenciados y 3TC, pues refuerzan la utilidad y la eficacia de esta terapia en pacientes con un control virológico previo. Por último, pues agradecer obviamente a los pacientes, a los coordinadores del ensayo, el doctor José Ramón Arribas y Esteban Rivera, a un montón, 24 hospitales y muchos investigadores que han trabajado duro para tener estos resultados, 24 centros y la Fundación SEIN GESIDA. Pero decía, este es un estudio sponsorizado, un estudio de GESIDA, con el apoyo de Janssen, a quien también agradecemos. Muchas gracias, eso es todo. Se abre el turno de preguntas. Sí, buenos días. Soy Juan Ambrosioni del Hospital Clínic de Barcelona. Mi pregunta es, me gustaría ver la opinión de los investigadores. Desde el punto de vista virológico y de seguridad, visto desde el punto de vista del médico, los resultados son muy buenos. Visto desde el punto de vista del paciente, implica una simplificación a menos fármacos, pero no a menos pastillas. No es hasta donde yo sé, Janssen no tiene, que yo sepa, no hay planes de coformular la lamivudina o la amtricitabina solamente con el darunavir y con Vicistat. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto podría afectar desde la perspectiva del paciente que podrían estar tomando un esquema triple con una única pastilla cuando esté la coformulación del darunavir con FTC y tenofovir?
el hecho de simplificarlo a menos fármacos, pero a más comprimidos. Sí, eran pacientes que estaban ya tomando un inhibidor de proteasa y alguna motivación muchas veces tenían que tener. Para estos pacientes en concreto, esta simplificación no supuso más pastillas. Es verdad que si te planteas una simplificación desde otra pauta que está en una terapia con una única pastilla, pues ahí sí lo supondría. Motivos, de todas maneras, para hacerlo. Por ejemplo, el estudio SALT sí simplificaba desde pautas con no nucleósidos o con otros fármacos que podía producirse eso. La cuestión está en que hay motivaciones para utilizar este tipo de pautas, porque a veces no queremos utilizar un segundo nucleósido, bien por toxicidad que encontramos, una simplificación reactiva, bien por posible toxicidad a más largo plazo. Entonces, tenemos una motivación para cambiar y ahí probablemente nos puede importar menos el que sea el número de pautas. Está el tema del coste, obviamente es menor que las otras pautas, eso, su relevancia pues, es variable según los entornos. Para nosotros nos interesaba mucho el concepto de demostrar, seguir demostrando. Yo creo que la evidencia ahora mismo, 4 ensayos clínicos, todos diciendo lo mismo, esta pauta es no inferior en este escenario, lo que demuestran es que al menos aquí, ya veremos lo que pasa en los ensayos de pacientes NICE, al menos aquí tenemos una posibilidad de mantener el control virológico con 2 fármacos. ¿Sí? Fede, una pregunta. Dentro de los objetivos secundarios habéis puesto la seguridad renal. ¿Lo tenéis analizado? Si lo tenéis, ¿nos lo puedes contar? ¿Y qué tipo habéis hecho? ¿Si habéis hecho simplemente filtrado glomerular o también marcadores de disfunción tubular? Estamos analizándolo ahora mismo. No tengo aquí los datos, estamos analizándolo. Hemos hecho, bueno, aparte del filtrado glomerular, obviamente, y creatinina, pues tenemos datos de proteinuria, datos de uricosuria y que, bueno, y con eso no tenemos otros tipos de biomarcadores más específicos. Pero vamos, los datos aún no están finalizado el análisis y los comentaremos en cuanto podamos. Sí. Me gustaría saber si está previsto seguir estos pacientes a lo largo de los próximos años. Y en cualquier caso, ¿cómo de tranquilos podemos estar los clínicos con resultados de no inferioridad a 48 semanas cuando planteamos un tratamiento doble que vamos a usar durante años? Vamos a ver, no está previsto el seguimiento dentro del estudio. Además, se ha dado aquí la circunstancia de que entre medias ha salido una nueva formulación más simple de darunavir, potenciado no con ritonavir, sino con cobicistat, y muchos clínicos pues, han decidido cambiar, con lo cual eso dificultaría el seguimiento del estudio en circunstancias que son diferentes. ¿Cómo de tranquilos? Hombre, la verdad es que tenemos mucha experiencia con monoterapia, justamente con darunavir, ritonavir, pacientes que llevan con estas pautas 12, 14 años, sin mayores problemas. Queremos claramente que la biterapia produce mejorías con relación a la monoterapia, más allá de que hay algún estudio también que he presentado recientemente que así lo apoya. No hay movimiento, no hay blips. Yo personalmente creo que tenemos, como te digo, experiencia suficiente, 4 ensayos clínicos, más de 1000 pacientes, que intentaremos hacer un metaanálisis de los 4 ensayos. Yo creo que el nivel de confianza y de experiencia con estas pautas ahora mismo no es muy diferente por la cantidad de tiempo que llevamos al que tenemos con triples terapias. No tengo dudas de que para el paciente bien seleccionado esta es una estrategia válida. Fede, con toda la información que tenemos con el IP potenciado más 3TC, ¿en qué circunstancias mantendrías el segundo análogo? El segundo análogo. Bueno, esto es una discusión que a veces lleva aspectos filosóficos, ¿no? Si sabemos que va igual. Entonces, ante esa circunstancia hay quien dice, bueno, pues está yendo bien, ¿para qué cambiar? Hay quien dice, ¿para qué dar 3 fármacos cuando uno sabemos que no es imprescindible? Supone más coste. Entonces, desde luego hay una circunstancia clara en la que utilizar esta estrategia es si uno de los fármacos pues piensas que puede ser tóxico, intentas quitarlo del medio. Mientras el nucleósido que tenemos es TDF más tóxico, es una opción de quitarlo evitar estas toxicidades a largo plazo renales y óseas.
En pacientes con duda de riesgo cardiovascular, abacavir es un fármaco que siempre tendrá esa duda que nunca resolveremos de si realmente produce más riesgo. Entonces, hay una motivación clara. La otra motivación, que es la económica, pues, como digo, depende de la presión y de los ambientes. Pero sabemos que es una estrategia que se puede utilizar con seguridad. Sí, una última pregunta. Fede, está claro que esto funciona. Gesida es el padre. ¿Tenemos que ser proactivos con la terapia dual? Eso yo más o menos lo que venía como la pregunta anterior. Depende de las circunstancias, pero si uno decide ser proactivo por el motivo que sea, toxicidades a largo plazo de uso de nucleósidos o tema de coste, lo que sabemos es que es una alternativa pues, segura. Muchas gracias, Fede. Gracias.